¿Te ha pasado alguna vez? Porque yo sé, por ejemplo, algún caso, y bueno, es un poco triste, pero también es cambiar, bueno, pues paradigmas y educar, que ha habido veces que han sido los padres o las madres los que o las que no querían que su hija se pusiese muy fuerte. Yo esto lo he visto, por ejemplo, hace muchos años en madres de nadadoras o madres de piragüistas que no querían que su hija a lo mejor echase muchos hombros. Entonces era la propia madre la que decía, no, mira, mi hija no quiero que haga fuerza. ¿Te ha pasado alguna vez eso en la base o por suerte no has tenido ese caso? De momento no he tenido ese caso. Pero claro, tienes que, cuando quisimos meter este programa, esta metodología, tuvimos que hablar con todos los padres y Mm, explicarles lo que se quiere hacer, cómo se va a hacer. Claro, muchos tenían preguntas. Pero si mi hija hace, claro, todos te preguntan, si mi hija hace no, pesas, no va a crecer. Y ya, dices, bueno, que eso es un mito. Es que ya, un trabajo bien llevado, claro, no es lo mismo hacer un trabajo de cargas bien hecho sí. que vamos a decirlo, el mítico señor de 50 años que ha ido al gimnasio toda la vida y Mm, pone a su hija a hacer sentadillas con 100 kilos con 14 años. A mm. ver, ni tanto ni tampoco. Muy buenas compañeros, tenemos esta semana en el podcast a Enrique Flórez. Para mí es un placer enorme porque creo que nos ha estado apoyando en As Sport. Yo juraría que casi desde que abrimos, Jaime y yo, y a base de tanto formarse con nosotros, le hemos conocido también en persona en diferentes formaciones y realmente sé que trabaja bien, sé que es un tío que dedica muchísimo tiempo a formarse y a mejorar y creo que nos puede sumar mucho. Y por esa razón le hemos invitado aquí al podcast de As Sport. Así que lo primero, Quique, decirte que muchas gracias por estar aquí y por dedicarnos este ratito de tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por invitarme, solo faltaba. Genial, perfecto. Pues entonces cuéntame un poco más, porque yo creo que hay gente del mundo de Asesport, que al final somos bastantes compañeros que hemos coincidido en formaciones, gente que habéis pasado por el máster, y habrá mucha gente que te conozca, pero habrá otra gente que no te conozca. Entonces, preséntate un poco a nivel, pues, trayectoria desde que eras algo más joven, a nivel personal, guión profesional. Bueno, pues como os ha dicho Álvaro, soy Quique Flórez, vengo de León, de un pueblecito de León que se llama Trabajo del Camino y toda mi vida deportiva se ha centrado sobre todo en el baloncesto. Empecé desde muy pequeñito en un colegio que tiene mucho renombre en España, que es el Colegio Leonés, y cada vez que iba subiendo de categoría iba viendo que me gustaba más el tema del deporte, el tema de trabajar con deportistas, con jugadores, hasta que en senior llegué a Liga EVA y decidí estudiar INEF. No me dio la nota para entrar de primeras, así que hice TAFAZ, después me pasé a INEF, seguí jugando y cuando empecé a terminar la carrera, en cuarto, tercero, cuarto, me llamaba mucho el tema de la preparación física y sobre todo en mi deporte, que es el baloncesto. Así que los últimos años que dediqué a jugar también lo dedicaba a hacer de preparador físico en el club que estaba, tanto en cantera como en el propio equipo en el que jugaba yo. Así que el último año que jugué hice el máster de rendimiento deportivo en la Universidad de León y a la vez llevaba también a mi equipo de Liga EVA. Ahí acabé de jugar y me puse a hacer el doctorado y nada, estoy con un equipo de Liga Femenina 2 ahora, actualmente, llevo un par de años. Sí que he tenido ofertas de poder irme fuera, de poder estar en ligas más superiores, pero ya que empecé este proyecto que me ofrecieron y confiaron en mí, decidí asentarme y seguir ayudando al club. Y nada, ahora estoy acabando actualmente mi doctorado y estoy de profesor en la Universidad Isabel I de Burgos. Perfecto, genial. Yo también decirle a la audiencia que ya desde el principio ha podido ver cómo a la gente como tú que se forma, que sigue, que lucha, al final acaban llegando ofertas. Este verano, por ejemplo, ya desde Asesport te llegaron ofertas y seguramente desde por otros sitios o de forma privada. Y decir que al final, que la gente que a lo mejor está empezando y que lo ve lejos, que realmente si se siguen formando y esforzándose y siguiendo en el día a día, al final acaban llegando oportunidades, ¿verdad, Quique? Sí, al final es eso. Al final el seguir formándote, el conocer a gente, porque al final Mm, cuando hablas con otros deportistas, con otros preparadores físicos, entrenadores, les cuentas un poco tu idea, cómo te gusta trabajar y al final mucha gente pues puede decir, oye, pues me gusta cómo trabajas o no me gusta y ellos dan recomendaciones tuyas. Y de esa manera pues de repente te llama un equipo y te dicen que si quieres ir con ellos, que si quieres empezar a trabajar con ellos o deportistas, mismamente con deportistas de forma individual, sobre todo el tema de off-season, mm. muchos que te llaman y quieren trabajar contigo porque otros les han dicho cómo trabajas.
Sí, sí, perfecto, exactamente. Al final nunca se sabe, quiero decir, el camino para llegar a dedicarte a esto profesionalmente. Lo hablamos muchas veces, que no es un único camino. Hay gente que a lo mejor tiene la suerte de que, pues imagínate, arranca en la base de un club y a los pocos años está ya en el primer equipo de ese club y de su ciudad. Hay gente que da un montón de vueltas por España o por el mundo, como Jaime o como yo. Hay gente que a lo mejor a raíz de un deportista individual llega a un equipo. Otra persona que es al contrario, es decir, al final hay un montón de caminos y simplemente animar a la gente a seguir y que si son felices trabajando de esto, que sigan, que al final la oportunidad va a llegar. Eso es. El siguiente punto que quería tocar, que lo hablamos ahora fuera de micros y que para mí es muy interesante, y es que, bueno, me he enterado porque yo hasta sabía que hace tiempo trabajabas en baloncesto masculino, sé que tu carrera ha sido principalmente en baloncesto masculino y ahora has pasado a Liga Femenina 2, es decir, baloncesto femenino y además de un nivel importante. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Ha sido un cambio muy sutil o realmente has visto diferencias importantes? ¿Y qué es lo que más te ha chocado? Bueno, la verdad es que lo que dices tú al principio, al estar de jugador, sí que he trabajado solo con equipos masculinos. Y la verdad es que es mucho más sencillo a la hora de explicar tu metodología. Es decir, en el momento que llegas a un gimnasio, a un chico, a un chaval de 16 años, es mucho más fácil decirle que tiene que coger peso, que tenemos que hacer ciertos trabajos, que cuando me he pasado al femenino ya no era tan sencillo. Me explico. Al equipo que llegué yo, de Liga Femenina 2, era el primer año que estaba en Liga Femenina 2. Es decir, yo llegué el segundo año. Mm. Venían de pandemia, sin poder utilizar gimnasio, sin ningún tipo de material más que gomas y pista. Y el año anterior jugaban una liga en Primera Nacional. Y ahí no tenían posibilidad ni de gimnasio ni de tener preparador físico. Entonces, el primer día, se lo conté antes a Álvaro, el primer día que llegué al gimnasio, y me puse a cargar barras, me dijeron que qué estaba haciendo, que si estaba loco, que eso no se podía hacer. Pero bueno, de todos modos, sí que es más agradecido el baloncesto femenino a la hora de la preparación física, porque ves, sobre todo gente que no ha trabajado antes eso, el cambio. El año pasado hicimos mucho hincapié en la preparación física y estando allí todos los días. Y sí que no nos fue bien en la clasificación porque libramos la temporada de milagro al final, libramos la categoría, pero este año, con todo lo que construimos el año pasado, estamos compitiendo por meternos en fase de ascenso. Ahora mismo estamos terceras de Liga Femenina 2. Mm. Entonces, bueno, es un proceso muy satisfactorio, la verdad. Qué bien, me alegro mucho y ojalá que poco a poco la cultura también vaya cambiando. Yo también sé que cada vez hay más deportistas mujeres, que a lo mejor no tanto a nivel grupal, que todavía no es algo muy extendido, pero sí que sé que cada vez hay más jugadoras que contratan de forma privada a un prepa, que saben de la importancia y que además, si lo miras así, es una ventaja para ellas. Es decir, en chicos, yo no conozco prácticamente nadie que no se centre de forma importante en su preparación física. Obviamente hay excepciones, pero hay muy pocos profesionales que no hagan preparación física. Yo no conozco a ninguno. Habrá gente que le guste más, que le guste menos, que pague más para contratar a alguien o que pague menos, pero todo el mundo sabe que es importante. Pero en cambio, mujeres, todavía hay mujeres que tienen miedo a ponerse muy fuertes, tienen miedo a hacer fuerza, etcétera. Sí, Y por tanto, las que de verdad sepan que tienen que hacerlo, tienen una ventaja enorme, porque la chica que entrene bien, que trabaje preparación física desde los 16, 15 hasta los, imagínate, 25, vamos, va a tener una ventaja enorme sobre otra chica que haga lo mismo con la misma edad, pero que no entrene preparación física. Por lo tanto, eso es una es. oportunidad enorme para esas chicas que den el paso y que sean las primeras en animarse. Sí, sí, sí. Lo bueno es que cuando entré en el club decidí proponer una metodología que ya seguíamos en otros clubes en los que estuve anteriormente. Y claro, si tú empiezas desde la base, es decir, desde la cantera, que es como hemos empezado aquí, ya con un trabajo de activación previo a los entrenamientos, que tengan que hacer todos los días, que lo cojan como cierta rutina, Sí, ¿vale? Que tengan un par de rutinas, los lunes hago una cosa, los miércoles hago otra, pero mientras vayan cogiendo eso es mucho más fácil a la hora de que lleguen a la categoría junior y ya empiecen sí, el sí. trabajo de cargas y eso, se vayan concienciando de que lo que hablabas antes, que no se van a poner muy fuertes, que no van a parecer hombres, porque al final muchas me dicen, es que yo no quiero ser un hombre, no lo vas a ser, tranquila. Entonces, vas a tener un físico el que tú quieras, pero vamos a maximizar tu rendimiento y a ver hasta dónde llegamos. Si quieres llegar a ser profesional, tenemos que ir por esta vía. Entonces, muchas lo entienden y empiezan desde pequeñitas. Y eso es lo bueno. Qué bien, qué bien. ¿Te ha pasado alguna vez? Porque yo sé, por ejemplo, algún caso, y bueno, es un poco triste, pero también es cambiar, bueno, pues paradigmas y educar, que ha habido veces que han sido los padres o las madres
los que o las que no querían que su hija se pusiese muy fuerte. Yo esto lo he visto, por ejemplo, hace muchos años en madres de nadadoras o madres de piragüistas que no querían que su hija a lo mejor echase muchos hombros. Entonces era la propia madre la que decía, no, mira, mi hija no quiero que haga fuerza. ¿Te ha pasado alguna vez eso en la base o por suerte no has tenido ese caso? De momento no he tenido ese caso. Pero claro, tienes que, cuando quisimos meter este programa, esta metodología, tuvimos que hablar con todos los padres y Mm, explicarles lo que se quiere hacer, cómo se va a hacer. Claro, muchos tenían preguntas, pero si mi hija hace, claro, todos te preguntan, si mi hija hace no, pesas, no va a crecer. Y ya, dices, a ver, es que eso es un mito, es que y ya, un trabajo bien llevado, claro, no es lo mismo hacer un trabajo de cargas bien hecho sí, que vamos a decirlo, el mítico señor de 50 años que ha ido al gimnasio toda la vida y mm, pone a su hija a hacer sentadillas con 100 kilos con 14 años. A mm, ver, ni tanto ni tampoco. mm, Entonces, tenemos que tener ese término medio para decir, oye, es que las chicas madurativamente van mucho antes que los hombres. mm. Entonces, igual con 14 años tenemos que empezar a hacer el trabajo que los chicos empiezan con 16. Claro, No, es difícil y de además, aceptarlo, pero sí, 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 y sí. algo que yo les digo siempre y que creo que al final eso también nos hace cambiar un poco la perspectiva, es que cuando, por ejemplo, una chica va a hacer una bandeja y el último paso con una sola pierna soporta una cantidad de fuerza enorme. Cuando cae de ese salto, que muchas veces amortiguan mal, soporta una cantidad de newtons de fuerza enorme. Tú, por sentarte y levantarte con una pierna, estás haciendo algo que es 1000 veces menos agresivo que luego lo que en pista vas a hacer. Entonces hay que explicarle si algo le va a afectar al crecimiento, que tampoco va a ocurrir, pues si algo afectase, sería el baloncesto. No sería hacer Claro, algo de fuerza de intensidad moderada alta de forma controlada. eso es. Pero claro, en nuestro ámbito es muy fácil contarlo, Ya, pero a padres, 100%. madres, gente que no viene de este mundo, tienes Sí, que vendérselo de una manera primero, que ellos crean en eso y que sí. luego confíen en tu trabajo. Sí, sí, 100%, 100%, muy interesante. Vale, el siguiente punto sería, porque al final en este podcast, hasta ahora o casi siempre, entrevistamos a prepas que, bueno, que suelen vivir 100% de esto, que incluso están fuera de su casa o fuera de su país, y sé que en tu caso compaginas, como has contado, la preparación física en un equipo que podemos decir que es semiprofesional, ¿no? O profesional, quiero decir, las jugadoras casi todas están 100% dedicadas al equipo o hay muchas que estudien o que trabajen. No, 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 la mayoría estudian, porque es un Vale, equipo además muy joven y la mayoría estudian. Sí tenemos 3 jugadoras extranjeras que al final vienen aquí sí, a son rendir. profesionales, cada una está en su selección nacional, Sí. entonces esas sí son profesionales y ellas tienen sus rutinas por las mañanas, su trabajo por la tarde, pero en cambio las demás por las mañanas van casi todas a la universidad Vale. o positan y por la tarde a entrenamiento. Perfecto. Entonces, en ese caso, la pregunta es, ¿cómo es el día a día de un preparador físico que tiene otros trabajos? Obviamente la audiencia nos va a decir, hombre, pues lo sé perfectamente porque soy yo, pero queremos darle voz en el podcast a gente, pues eso, que tiene que conseguir sacar un trabajo bien hecho y me consta 100% que tú lo haces un trabajo profesional y bien hecho con tu equipo, mientras tiene la universidad, mientras tiene doctorado, ¿cómo haces, o sea, cómo es tu día a día, por así decirlo? Imagínate una semana normal, cuéntanos un par de días cómo es desde que te levantas hasta que te acuestas aproximadamente. A ver, no, no es fácil, en primer lugar no es fácil, porque esto es una línea complicada, pero bueno, pero cuando algo te apasiona, al final todo es mucho más sencillo. Entonces, pues mi día, por ejemplo, un lunes es levantarse a las 6:30 de la mañana, ir a entrenar, llegar a casa, desayunar y marchar a la universidad. Yo en la universidad estoy todo el día. Cuando acabo en la universidad, intento marchar rápido sobre las 6, 6:15 de la tarde, para llegar a León a eso de las 8, 8 menos cuarto al gimnasio. Llevo esa sesión de entrenamiento, o sea, de gimnasio, sea de recuperación, sea de lo que sea, y después tenemos la cancha. Yo me suelo quedar a la cancha porque normalmente estoy poniendo GPS indoor, los WIMU, los Mm, utilizo en casi todos los entrenamientos para cuantificar la carga. mm, Entonces, eso, por ejemplo, lo hago los lunes. Lo suelo hacer lunes y jueves. El problema es que el resto de días que yo no estoy, sí. tengo un estudiante de INEF que es el que se encarga de poner los WIMU, recoger los Mm, datos y estar allí. Yo le mando el trabajo como si fuera un Sport Scientist sí, sí, sí. y él lo realiza. Claro, yo con los WIMU, con todo lo que analizo, Mm, veo cuál es la carga real de entrenamiento, el player load, y con eso yo trabajo. mm, Claro, puedo trabajar desde la distancia de esa manera porque aunque no lo vea, mm, luego en los datos se refleja. mm. Pero no es nada fácil porque al final vivo entre León y Burgos y aunque sea 1 hora y media de camino, pues todos los días era imposible. Entonces lo hago dos y partidos cuando no trabajo voy y como este fin de semana he ido a Mataró y he llegado a Burgos el domingo a las 6 de la mañana y ha sido pues eso, seguir. Pero bueno.
Sí, sí, buena paliza, increíble, buena dedicación. Y quería comentarte, por ejemplo, ese lunes que acabas, digamos que en Burgos acabas más o menos de dar clase, son las 6, 6:15, sales para León, al acabar ese entrenamiento en León, ¿vuelves a Burgos o al día siguiente por la mañana? No, no vuelvo a Burgos. Yo termino el entrenamiento, pues depende, el lunes, 8, 9, a las 10:30, 11 menos cuarto, marcho del entrenamiento. La Hmm, vuelta a la calma ya sabe cada jugador lo que tiene que hacer porque lo tenemos protocolizado. hmm. Y llego a Burgos 12:30 o así, ceno y me voy para la cama y otra vez a las 6:30 arriba. Brutal, ¿eh? Simplemente esto para animar a la gente, porque al final, quiero decir, todo el mundo tenemos condiciones complicadas, pero al final cuando se quiere, se puede. Es decir, Sí, sí, poca por gente supuesto. yo creo que tendrá un día más complicado que ese que nos estás contando tú, ¿sabes? Con viajes de por medio, imagínate, y ahora sí eres capaz de sacar tiempo para entrenar tú, ¿verdad? Para dar Sí, sí, clase y para estar con tus jugadoras. Es decir, que al final siempre no hay excusa para no entrenar, no hay excusa para no formarse. Es decir, es muy duro, sí es muy duro, pero al final, si quieres, se puede, ¿verdad? eso es. Sí, 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 sí. Si al final quieres llegar a una meta, lograr algo, al final tienes que dar primero tiempo y luego tener ganas. Y claro, si tienes ganas y te gusta, te apasiona lo que haces, al final lo vas a hacer con una sonrisa. O sea, si no me gustara, tendría claro que no haría lo que hago. Genial, vale. Y a raíz de esta vida tan ocupada, ¿cómo encuentras tiempo para mantenerte actualizado? ¿Cómo sigues formándote? A ver, por ejemplo, los lunes y los jueves imposible, pero sí que por la noche, después de cenar, yo sí que siempre leo lo último que salga. Intento aprovechar a leer pues, desde las 9:30 hasta las 10:30 de la noche, leer todo lo que ha salido nuevo, artículos, algún libro que haya salido. Intento ese tiempo aprovechar para, pues eso, seguir formándome. Y luego además, pues cursos de fin de semana, clinics, alguna charla, el Learning Lab que tenéis, que al final, quieras que no, sigues formándote, porque igual no puedes hacerlo una semana, pero la siguiente semana lo sigues teniendo ahí. Entonces, es así. O sea, por ejemplo, los fines de semana es cuando más aprovechas algún ratillo suelto para medio ponerte al día, digamos, ¿no? Sí, eso es. O Claro. de la que vas a entrenar, ponerte un podcast, Mm. cosas así y seguir formándote. Es que al final es la clave, no parar. Sí, al final yo también le digo a la gente que, o sea, que cada uno que se encuentre la ventana de oportunidad que pueda, pero que no es necesario a ver, estaría brutal, pero no hace falta estar todos los días 3 horas estudiando o Claro, leyendo. Que no, si no, lo no. haces, obviamente te va a ayudar a avanzar muy rápido, pero que a lo mejor puedes dedicar 3 horas a la semana. Y puede ser Claro, claro, al claro. día 15, 20 minutos, puede ser sábado por la tarde, domingo por la tarde. Es encontrar ventanas de oportunidad para ir sumando. Y los podcasts, como Claro, tú dices, a mí también me parece brutal. Cuando voy al trabajo no suelo tardar mucho, pero aquí hay veces que hay tráfico y tardo a lo mejor 30 minutos, 30 y pico, que me parece mucho para una... Yo que soy de Zamora, que nunca hay, ¿sabes? sí. Que nunca hay tráfico. Cuando aquí voy en el coche 30 minutos digo, joder, qué pérdida de tiempo. Pero al final escuchando podcast no lo es Eso tanto es. y poco a poco vas avanzando. Eso es, sí, 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 al final es eso, tienes que ir los ratos que sabes que vas a perder tiempo en hacer algo que no te consume. Por ejemplo, tengo que cocinar algo. ¿Qué te Hmm, gusta ponerte un podcast, ponerte un vídeo mientras haces la comida? No te hmm, lleva nada y ese tiempo lo ganas. 100%. Entonces, eso es, hay que jugar ahí un poco con los tiempos, lo que hablábamos. Perfecto. La siguiente pregunta, que creo que es muy interesante y se la hicimos hace poquito a Marc Olmos, sería: ¿cuál es el mayor reto que te has enfrentado, al que te has enfrentado como operador físico, pero en tu día a día? Es decir, no una situación puntual, sino algo que te pase más o menos de forma frecuente y que digas tú, joder, pues esto es lo que más me cuesta o el mayor reto. Y te pongo un ejemplo. Si utilizas, por ejemplo, si utilizases el típico cuestionario post-entrenamiento, que te lo rellenen. O yo que sé, que los jugadores, por ejemplo, hagan el protocolo preactivación que tienes pautado. Algo que tú digas, esto es el mayor reto que tengo yo en mi día a día o que me ocurra prácticamente cada semana. A ver, el mayor reto no es un reto, es que es la confianza que tengan las jugadoras en ti. Mm, Y me explico. sí, sí. Al final, las jugadoras tienen que ver que siguen rindiendo. ¿Cuál es el problema? Que muchas de ellas se piensan que el rendimiento viene con los puntos que tú metes. Ya. Entonces, no le puedes explicar a una chica que un día ha metido 20 y al día siguiente mete 8 que está Mm, mejor físicamente, porque te va a decir que ya, es imposible porque, pero claro, tienes que ver todas las variables que entran ahí. Entonces, ya. para mí es lo más complicado, porque al final, tema de cuestionarios, el año pasado teníamos un problema muy grande que era que, pues eso, no lo rellenaban, no les apetecía. Claro, ya fui capaz de ponérselo en el móvil para que según acabe el entrenamiento les llegue un correo con el enlace que tienen que rellenar Mm, y ya por lo menos lo tienen ahí en el móvil, que según salen del entreno es lo primero que hacen todas las jugadoras, mirar el móvil. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que sí que he ido ganando, pero el reto para mí es ese, que sigan confiando en el trabajo
que sigan confiando sobre todo en el staff, que eso es muy importante en baloncesto femenino. Para mí es lo más importante. Y sigan confiando en sus compañeras. Y al final tú, porque esto antes decían que era también los fisios, pero yo creo que somos las dos figuras. Al final un jugador cuando tiene problemas con compañeros, con el staff, siempre tira o del preparador físico o del fisio, que es con el que más tiempo pasa. Sí, sí. Entonces, parecemos psicólogos, porque al final tienes Sí, sí, sí. que analizar un poco qué le pasa, cómo intentar abordarlo, cómo ayudarle. Y bueno, mientras sigan confiando en mí, yo, vamos, estoy encantado de poder trabajar con deportistas. A mí una cosa que me pasa, y me acuerdo que lo hablaba ya hace años con el fisio de Melilla, que para mí es un poco, es duro o desgasta bastante, que lleguen jugadores nuevos o tú llegas nuevo a un club y entonces de momento no, por así decirlo, no confían en ti o no te respetan como profesional porque claro, no te conocen y es normal. Entonces poco a poco te ganas su confianza. Normalmente y afortunadamente nos la ganamos o yo he conseguido ganármela. Y entonces de repente ya pues confían en ti y lo que tú dices se hace. Pero el año siguiente o te mueves tú o se mueven ellos y es volver a comenzar. Y esto año tras año yo sí que noto que desgasta un poco. ¿A ti te pasa eso? En plan que tú dices, vale, acabo temporada Sí, y todos los jugadores saben o me consideran bueno. Entonces cambio sí. de jugadores y otra vez de cero intentar convencerle o poco a poco hacer que me respeten como prepa al nivel de lo que me respetaban los anteriores. ¿Te ha pasado algo así esa sensación o A realmente ver, no te has es sentido así? verdad que en los clubes en los que yo he estado, como al final era jugador, pues te conocen de la liga y te respetan, porque al final es más veterano, te conocen, bueno. En el femenino es verdad que hemos mantenido el bloque y hemos fichado han venido dos jugadoras nuevas al primer equipo. ¿Mm? Una de las jugadoras venía con una rodilla tocada, Sí, venía de estar muy parada la temporada pasada y claro, según le dije las cosas que había que hacer, lo mismo. Dice, miedo. pero es que tengo la rodilla, es que no sé si me lesionaré. Y claro, ahora la ves a mitad de temporada que juega, que corre como el equipo, es una jugadora muy grande. Sí, Entonces, bueno, ya va cogiendo confianza contigo, ya va hablando más, no eres solo el de las pesas, pues eres una persona de confianza con la que se puede hablar. Entonces, bueno, la verdad que, pero es lo que dices tú. Al final, un jugador, cuando tienes jugadores nuevos, me pasa en off-season, mm, y porque yo llevo jugadores mm, y ellos les preguntan a otros jugadores, oye, ¿tu prepa qué tal? Bien, bien, tal. Claro, te llaman. Claro, mm. pero al principio les dices un poco cómo vas a trabajar y alguno, pues muy Se bien. arrepiente. Pero, claro, pero otro dice, es que, ¿cómo que pista después de gimnasio? ¿O cómo voy a hacer 20 minutos de gimnasio? Claro, les dices, vamos a hacer Ya, una potenciación en gimnasio y luego hacemos un poco de pista. Y te ya, dicen, ¿qué es eso? ¿Sabes? Porque nunca ya, lo han ya. hecho, no lo han visto o Sí, lo que sea. con miedo. Sí, sí. Genial. Vale, y ahora la pregunta sería, ¿cuál es la situación más complicada a la que te has enfrentado? ¿Situación puntual, algo en concreto que haya pasado, pues yo que sé, una semana concreta o un día concreto durante tu carrera profesional? Puede ser algo con el staff, con los jugadores, con lo que sea. Bueno, me imagino que todos los prepas o casi todos los prepas tendremos la misma situación, Hmm, a no ser casos excepcionales, que suelen ser lesiones y lesiones de hmm, gravedad. Para mí el año pasado lo pasé muy mal. Estuve una semana viendo el vídeo y sí, analizando el vídeo de la lesión. Tuve una hmm, jugadora sí, que doblaba del B al A y había dos partidos importantes con el B, uno en 3 semanas, uno el sábado y el entrenador la quiso el domingo también. sí, Y yo le dije durante esa semana que era inviable y rompió el cruzado y vamos, yo me sentí fatal. Yo estuve 2 días sin dormir llamándola, vamos, llamando a todo el mundo y yo creo que ha sido la peor situación que he tenido en mi vida. ya, Y claro, dije, bueno, mi único cruzado, claro. Y eso me sentó fatal porque luego, eso, yo había puesto unas bases hmm, y desde antes de mi llegada, hmm, todas las jugadoras doblaban. ya, Según llegué, prohibí los doblajes, porque me ya, parecía una exageración gente que era cadete y entrenara con el cadete a las 5, con el junior de primer año a las 7, con el primero nacional a las 9. Eran ya, locuras. Claro, llegas, pones unas pautas y en el momento que se saltan las pautas pasa eso, claro, ya el entrenador ya dice, hostia, este tío tenía razón. Y bueno, parece que entramos todos más, ya cogieron mucha más confianza en mí y ya me hicieron caso, yo te diría casi que al 100% de las cosas. Pero esa situación del cruzado yo la llevo encima, ¿eh? O Yo sea, te diría lo único que menos mal que fuiste valiente, que lo dijiste, porque imagínate cómo te sentirías si lo hubieses pensado, pero no te hubieses atrevido a decirlo, ¿sabes? no, no, Y, no, si es que al claro, final me acuerdo llegar al pabellón y decirle a la jugadora, ven conmigo, que vamos a hacer una activación especial, vamos a hacerla diferente a la que hacíamos normalmente, digo, porque no lo veo bien.
O sea, la dolía un poco la rodilla, el Ya. tema de rotuliano, estaba Mm. cargada, bueno, y ya dije, vamos a hacer una activación buena. Y en un salto cayó, hizo algo Ya. y partió. Así que, pero bueno, Ya, ya. Bueno, pues ya está. Al final, yo siempre digo que al final es complicado, pero lo que hay que hacer es intentar centrarnos siempre en lo que podemos controlar. Y tú lo que puedes controlar era avisar al entrenador y lo que puedes controlar después es pues esa activación diferente que ya hiciste y luego intentar que no siga sucediendo. O sea, que yo te diría que como prepas tú has actuado perfecto. Obviamente, pues no siempre es fácil, no siempre nos escucha, pero yo te diría que, vamos, que lo has hecho impecable, que no puedes haber hecho nada diferente. no, pero bueno, este año, por ejemplo, a raíz de todo esto, lo que hice fue mandar al entrenador, según las semanas, depende Sí. del microciclo, mandarle cómo estaba cada jugadora. Le Mm. mando, en vez de mandarle números o unidades arbitrarias que nosotros sí podemos controlar, pero ellos no, Sí, mandarle colores. Le sí, mando claro. verde, le mando amarillo, le mando rojo. Mm. Si está en rojo, igual tiene que hacer una sesión diferente o no puede hacer la sesión o... Claro, y en el momento que ve alguna jugadora en rojo, él me llama, me pregunta por qué está en rojo Mm. y lo arreglamos. O la meto sesión de gimnasio extra o una sesión diferente. Pero Mm. bueno, pero parece que vamos confiando más y vemos que el trabajo funciona. Genial, pues súper interesante. Ahora me gustaría hacerte una ronda de preguntas rápidas, son mucho más sencillas y más a nivel de... Lo ideal sería contestarlas casi automático, que te lleve muy pocos segundos pensarlas, ¿vale? Y la primera sería, lo hago casi siempre, me gusta mucho saber esta pregunta, que es ¿cuál es el ejercicio que más usas con tus jugadoras? Es decir, si tuvieras que decir, imagínate, elegir un ejercicio solamente uno que vais a hacer el resto de la temporada o el resto de tu carrera deportiva, solamente uno. Obviamente es dificilísimo, pero ¿cuál elegirías? Yo te diría dos, o hip thrust o box squat. Son los de los que más trabajo. Perfecto. Box squat entiendo con dos, o sea, bipodal, y bajar, sentarte al banco y subir, Eso ¿verdad? es. Y subir explosivo, eso es. Sí, sí. Perfecto, perfecto. ¿Por qué razón, por ejemplo, a ti te parece que el box squat es más interesante que un squat sin ese cajón? Para mí, por lo menos en femenino, por el índice Mm. de riesgo lesional. Al final, aunque bajen, pueden bajar más, Mm. pero el índice de riesgo, cuanto más bajan, es algo mayor y la ganancia a mí no me da tanto. Entonces, prefiero hacer esto y no ganar tanto Mm. que por bajar más y esa que les tienen falta de fuerza en el glúteo medio, que Sí. empiecen a hacer valgos y luego se vicien y lo hagan Ya. en juego real y tengamos problemas. Mm. Realmente, lo único, yo por ejemplo lo utilizo poquito, pero quiero decir, la sensación que me da es que lo malo de ese gesto es que si quieres bajar mucho, realmente sentarte como que no ayuda, ¿verdad? Quiero decir, si lo Eso pones es, sí, bajo, sí, sí. es incómodo sentarse, ¿verdad? Eso es, sí, 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 sí. Pero claro, yo en masculino Sí. bajaría más, o sea, Mm. no tengo ninguna duda. Pero aquí, bueno, puedo llamarme algo conservador en algunos Sí. aspectos y Ningún problema. este es uno, sí, sí. Y no es nada malo, yo pienso, que no es nada malo ser conservador, ¿eh? Al final cada uno, quiero decir, hay que comprar un riesgo, yo creo, con el que estés cómodo y te sientas a gusto, porque si te ven incómodo o sin confianza, no va a salir bien, seguro. No lo Eso van a es, hacer con confianza ellas o te van a ver que no tiene sentido y no va a funcionar. eso es, sí, sí. Vale, si la siguiente pregunta sería a nivel Quique, como, por así decirlo, como deportista, es decir, a nivel de gimnasio, cuando vas a entrenar, ¿cuál es el ejercicio que más utilizas? Para mí, Sí. zancada unilateral. Bueno, sí, Mm. zancada. Vale, zancada caminando, ¿verdad? Eso es, sí, 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 sí. Genial. Bueno, yo tengo que decir que he visto hace tiempo, vimos en el máster, creo, un vídeo de Quique moviendo kilos y es una bestia, ¿eh? ¿Con cuánto hace las zancadas, por ejemplo? ¿Con cuántos kilos por lado? Las mancuernas más grandes que suelo haber en el gimnasio. O sea, sí 30, que tengo que 35, poner ¿no? straps porque ya se Sí. te cargan los brazos, pero sí, sí, 36, 34, Qué depende bien, un qué poco. bien. Perfecto, perfecto. Me gusta que prediquemos con el ejemplo y me gusta, yo siempre intento que, vamos, a mí me gusta cuando los prepas intentamos mover peso, porque al final el típico prepa que no pasa nada y que al final el conocimiento está igual, pero claro, cuando el jugador yo creo que no sabe mucho de preparación física, pero ve a un prepa que mueve kilos, inconscientemente confía más. Dice, hostia, Sí, eso es. este como que está fuerte, ¿sabes? Al final, si le hablas mucho de que él tiene que mover este peso o esta potencia y te ven débil, al final, por un heurístico, ¿sabes? Un atajo cognitivo, dicen, ¿por qué él no? ¿Sabes? ¿Por qué él no es fuerte si me dice yo tengo que serlo? ¿Sabes? Aunque no tenga nada que ver, obviamente, pero al final yo creo que muchas veces los jugadores funcionan así, ¿no? Eso es. Sí, 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 sí. Muchas veces, al final, a ver, en femenino es verdad que es diferente, pero que digas, oye, lo que estás levantando lo levanto yo, ya no compito. O, Mm. venga, vamos a subir, vamos a hacer esto y que confíen porque lo estás haciendo tú. Entonces dices, si lo hace este que mide unos 70, no lo voy a hacer yo que mido 2 metros y tengo que pasarle por encima. Mm. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí.
Perfecto, me gusta. Y luego, otra duda sería, ¿cuál es la tarea, drill, ejercicio, como tú quieras llamarlo, que más te gusta para intentar mejorar la condición física de tus jugadores? Y puede ser un hit fuera de la pista, puede ser ir a la montaña si eso lo consideras, puede ser en la playa, puede ser contraataque de 11, lo que tú consideres que más te gusta para intentar mejorar la potencia aeróbica de tus jugadores. Mira, el ejercicio que más me gusta, y esto no hay mucha gente que lo haga, por lo menos en ligas femeninas a niveles Mm, semiprofesionales como en Liga 2, mm, y es el controlar las jugadoras que menos juegan. Entonces, a mí el ejercicio que más me gusta es los lunes, las mm, jugadoras que han jugado menos de 18 minutos tienen que mm. jugar 3x3, Mira, mientras las otras jugadoras hacen un trabajo de recuperación o mm, están haciendo algo conmigo en el fondo, tienen que sí, jugar 3x3. ¿Para qué? Para igualar niveles y que estemos todas en el mismo nivel. Porque sí, claro, unas compiten 28 o 26, pero las que compiten 8, ¿qué hacemos sí, con sí. ellas? Si no tienen el mismo estímulo que ha tenido la otra jugadora. Y Mm. para mí es el juego que más me gusta, los juegos reducidos, sobre todo. Sí, sí, muy interesante. Muchas veces al final intentamos volvernos locos con tareas, pero también hay que decir una cosa que yo he percibido muchas veces, que es que no es solo la tarea, sino cómo la hagas. Yo, por ejemplo, he Eso habido es. tareas que en Canva 2 funcionaban increíble. Fui a Melilla, cambié de jugadores, cambié de staff y digo, hostia, esta tarea no saca lo que sacaba en Canva 2. Pum, la cambio. Porque al final lo que tú buscas es que funcione. La misma la hice en Braunschweig, luego en Alemania, pum, volvió a funcionar. Pero al final lo que tú buscas es algo con lo que los jugadores compitan, vayan a muerte y eso les dé la intensidad. Hay veces, por ejemplo, que un simple uno por uno, si el jugador quiere competir y realmente ganar al otro, es durísimo. En cambio, es uno contra uno. Cuando no quieren competir, uno hace un fade away, intentan no tocarse, Claro, ¿sabes? Al final no es eso duro. es. Entonces, depende mucho no solamente el que hagas, sino cómo lo hagas, sobre todo. Claro, aquí lo bueno es que el staff cuando te escucha y cuando empieza Mm, a dejarte trabajar, por sí. ejemplo, en los juegos reducidos lo que decías, uno contra uno. Claro, Mm, si tú pones a tu mejor jugadora con mm, tu peor jugadora, igual la peor jugadora va a ir a tope, pero ya, la mejor jugadora va a ir al 50. sí. Claro, ponle una defensora que le Mm, cueste trabajar, una tía que esté todo el día encima de ella. sí. Y entonces vas igualando esos niveles. A mí eso me gusta muchísimo. Ver cómo trabajan así y que están todas al 100%, Mm, eso, vamos, no tiene precio. genial. Vale, la siguiente pregunta sería, tú has sido alumno del máster en Preparación Física en Baloncesto de Asesport. Quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia con esta formación y si pudieses compartirla con los compañeros y con la audiencia. Bueno, la verdad es que fui el de la primera edición, luego hice un anexo con la segunda edición, porque había Actualización, módulos sí. extra, y la verdad es que muy bien. O sea, yo creo que en España no hay ningún máster parecido, vamos, ni por asomo, porque al final tienes gente profesional de nuestro mundo que te cuenta lo que hace día a día sin ningún problema en contártelo, en decirte, oye, yo hago esto. Es que mucha gente en otros ámbitos no te cuenta, es como la fórmula de la Coca-Cola, nadie te la va a contar. Y aquí llegan y te lo están diciendo. Te están diciendo lo que hacen día a día con los jugadores, qué ejercicios hacen, cómo hacerlo. Y encima especialistas. Tienes gente de Euroliga, tienes gente de selecciones, campeones del mundo. Eso, o sea, no se puede juntar a más gente en un mismo bloque. Entonces, vamos, para mí es un máster que recomiendo a todo el mundo que quiera ser preparador físico en baloncesto, incluso preparadores físicos de deportes colectivos, porque les va a servir igual. O sea, van a ver cosas que igual alguien de fútbol sala ni se imagina que se puede hacer y sigue siendo un deporte indoor. Entonces, vamos, la verdad es que para mí fue increíble y a raíz de ahí, de ir viendo sesiones en directo, de hablar con vosotros, de hablar con otros preparadores físicos, sigues ese aprendizaje que te lleva te diría, hasta donde tú quieras. Y no me confundo. O sea, yo este año he tenido ofertas del Éboro y no he ido porque, pues eso, sale el tema de la universidad, tengo que acabar el doctorado, quiero seguir el proyecto, pero dices, joder, un año en Liga Portuguesa, un año en EVA, un par de años en EVA y un par de años en Liga Femenina 2 y te llaman del Éboro. Entonces, yo creo que el que quiera puede llegar, pero claro, trabajando y formándose. Genial, pues muchas gracias, Kike, por compartir tu opinión. Y también me gustaría ahora la última pregunta que la hemos introducido hace poquito y queremos empezar a hacerla, que es, déjanos una pregunta, la que tú quieras, para el siguiente compañero o compañera que venga al podcast, ¿vale? Una pregunta que a ti te gustaría que la próxima persona, que aún no sabes quién va a ser, la respondiese. Pues sí que me gustaría responder porque yo esto me lo preguntan muchas veces y la verdad es que nunca tengo respuesta. Y Vale. es,
si no fueras preparador físico o si no estuvieras en este mundo, Hostia, qué ¿qué bien, serías? ¿O qué te gustaría hacer? qué interesante. Eso es algo que a mí cada vez que me preguntan, si no estuvieras en este mundo, ¿qué? Y la verdad es que siempre me quedo en blanco. Digo, a ver, es que este es mi mundo. Pero Mm. claro, nunca me he puesto en esa tesitura de ¿y si pasa algo? Entonces, pero bueno, no sé, es algo Qué que interesante. Esto, hay que esto darle vueltas. lo voy a hacer al próximo compañero o compañera y yo no sé lo que va a decir, pero me juego algo a que va a estar casi de segundos callado o callada, en plan porque yo creo que va a quedarse bloqueado, ¿sabes? En plan de hostia, no había pensado nunca esto. No, no, es que es una pregunta difícil, porque al final, como nunca nos la hacen, Mm. siempre, no, tú, no, soy prepa, tal, nada. Es que no sabemos por dónde salir. Ya, ya, ya. Sí, genial, pues nada. Bueno, Kike, pues hemos llegado al final del podcast. ¿Te gustaría añadir algo diferente, algo que no hayamos tocado o que yo me haya pasado? Nada, nada, la verdad que todo muy bien, que seguir por este camino, porque al final vuestras formaciones, este podcast, es de lo mejor que hay y más para nuestro mundo. Y nada, eh, seguid esta línea y mucho ánimo. Y cualquier cosa, yo no tengo ningún problema en contestar a cualquiera que me escriba, o a través de vosotros. Yo encantado. Genial, pues nada, decirle a la audiencia que podemos aprovechar este llamado de Quique. Si cualquiera de vosotros o de vosotras tiene cualquier duda o quiere conocer a Quique o quiere saber algo más de su experiencia, podéis, bueno, si le contactáis por Instagram o le conocéis, pues ningún problema. O si no, nos escribís a Asesport, a nuestro Instagram, y nosotros os derivamos a él y podéis poneros en contacto y aprender un poco más sobre su trayectoria. Y a ti, Quique, decirte que es un placer, como siempre, colaborar contigo, que nada, que ha sido un placer charlar contigo este rato y que ojalá nos veamos este verano en alguna formación, como el año pasado en el workshop que hicimos, que estamos preparando algo también este verano y quizás podamos coincidir. Perfecto, no tengáis ninguna duda que si organizáis algo, allí estaré. Genial, pues nada, un abrazo enorme y estamos en contacto, ¿vale, Quique? Perfecto, un abrazo. Adiós. Hasta luego.